buenas tardes a todos. Hoy tenemos a Eric Gustavo Hills de Paz, perdón. Él, les voy a dar un poco de una reseña. Su formación académica es doctor en ciencias en socioeconomía y estadística. Tiene una maestría en el Tecnológico Nacional de México, maestro en sistemas computacionales y por supuesto una ingeniería en computación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha publicado varios artículos en conferencia y en revista, y lo tenemos aquí porque él pretendemos postularlo para hacer un postdoctorado aquí el próximo año. Entonces, de una vez para que lo vaya a presentar. Hoy nos va a compartir lo que desarrolló durante su tema de tesis doctoral. Entonces ya, no les quito más el tiempo a ustedes y les dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola mundo, hola, ¿cómo están? Les voy a platicar del algoritmo que desarrollé en doctorado. La idea es súper sencilla, tan macabramente sencilla que puede ocasionar dudas, ¿no? Pero es funcional, hermosamente funcional, matemáticamente funcional. Y bueno, ¿cuál es el problema que resuelve? Un problema antiquísimo: optimización global. La optimización es algo sumamente interesante, en especial para un departamento como el que estamos aquí, ¿no? O sea, se ocupa en todo. Por ejemplo, aquí tenemos esto que bien podría representar la superficie de error de algún perceptron, ¿no? De alguna regresión. Y existe la posibilidad de que si nosotros ocupamos el típico descenso de la gradiente o Newton-Raphson, que es lo que se ocupa usualmente para estimar, pues encontramos un mínimo local, ¿no? También hay otros problemas en esta clase de superficies, ¿no? Si planteamos mal el problema, si lo definimos de una manera un poquito alocada, puede que exista un exceso de parámetros, ¿no? Y esa sobreparametrización genera subconjuntos en el dominio que mapean a lugares con la misma altura, por así decirlo, y pues eso vuelve más complicada la optimización. Entonces, lo que nosotros realmente queremos es llegar al mínimo global, en el caso del error, y eso es una cosa que lleva rato preocupándonos. Ya hay mucho que se ha hecho, y estuve stalkeando a la gente de este laboratorio, y ya se ha preocupado por este asunto, ya han aplicado algunas de las... La flecha abajo. ¿Flecha? Ahí está. Tengo un doctorado y no puedo. Pasa. Bueno, ¿cuáles son las cosas que se han utilizado para evadir ese problema de los mínimos locales, ¿no? Los óptimos locales. Tenemos dos ejemplos aquí que se han ocupado en artículos que se producen en este laboratorio: algoritmos genéticos y enjambre de partículas. Son algoritmos bien inspirados, son sumamente famosos, de seguro ya los han escuchado hablar más de una vez. Y pues en general, ¿de qué se trata, no? Los genéticos buscan imitar la teoría de la evolución de Darwin y generan observaciones en el dominio consideradas individuos, y en función de qué tanta altura o qué tan buen desempeño tiene la función, se permite una cruza para ir generando una población con cada vez mejores características, ¿no? Esto pues es más que nada especulativo, porque hay un teorema del por qué funcionan, hay varios teoremas del por qué funcionan, pero a los físicos no les gustan mucho esos teoremas. ¿Y por qué? Porque en algún momento asumen que un número que es muy cercano a cero no va a ser cero, y con eso empiezan a crear especulaciones de que los algoritmos genéticos son un proceso de Markov, se me fue ahorita, ergódico, ¿no? y que tiende a converger, hacen un montón de cosas que realmente son especulaciones, ¿no? Como que lo que nosotros deseamos en un mundo ideal, y en función de eso plantean que por qué deberían de funcionar los algoritmos genéticos, ¿no? Y el enjambre de partículas ya es más, vamos a decirlo, cínico, porque simplemente dice, vamos a calcar la naturaleza, vamos a imitar la naturaleza, y si funciona en un ambiente biológico, pues tiene que funcionar en un ambiente digital. Si es una buena idea en mamá naturaleza, pues tiene que funcionar, ¿no? O sea, por algo se está ocupando en los sistemas biológicos. Entonces, bueno, si bien no hay una demostración formal de esto, como nos gustaría tener con el nivel de seriedad que nos gustaría tener, tienen muchas aplicaciones y han tenido bastante éxito.
Pero bueno, si asumimos que no hay una explicación formal, aquí les pongo, bueno, y si nos deschavetamos, si realmente decimos, bueno, vamos a calcar a mamá naturaleza, ¿no? Vamos a basarnos en que si funciona la naturaleza, entonces vale la pena. Y les pongo el concepto de anima mundi, ¿no? Es decir, que el planeta Tierra, el planeta Tierra es un ente vivo, tiene un alma, tiene una conciencia. Entonces estamos imitando fragmentos de esa inteligencia, suprema, ¿no? Esta es la explicación real del por qué funciona el enjambre de partículas y los genéticos. Es una explicación meramente esotérica, ¿no? Porque es algo que funciona y no saben por qué. Bueno, pues eso es esotérico, no saben por qué. Y digo, que no les sorprende esa palabra. Hay una historia muy bonita, el Golem, en la que, si ustedes son familiares con este cuento, es un cuento judío en el que un rabino busca una combinación de letras para darle vida a un hombre de barro, ¿no? Entonces, ahí en la época medieval se planteaba que un problema de optimización de combinatoria, un problema matemático, daba vida. Era algo muy abstracto, ¿no? muy extraño. Pero si lo vemos ahora, por ejemplo, con los transformers, la inteligencia artificial moderna, pues realmente algo que parece tener vida, un armatoste, simula tener inteligencia, simula hasta tener ética, ¿no? Dice, no te puedo responder eso, porque va en contra de los principios. Bueno, lo simula muy bien, y eso fue a través de resolver un problema de optimización. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es dirigir la plática, pero a través de algo esotérico, de una creencia basada en fe. Les platico en qué vamos a aplicarlo. Imagínense que tenemos esta función, y esta función es la que queremos optimizar. Queremos obtener ese mínimo. Aquí está muy sencillito el caso, ¿no? Pero es un ejemplito. Bueno, lo que vamos a hacer es crear un árbol de regresión, típicos árboles como el CART, el IDE 4.5, es este mismo esquema. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos primero todo el dominio, lo muestreamos, creamos una división, luego seleccionamos un subdominio, un subconjunto, y volvemos a aplicar la idea, ¿no? Muestreamos, partimos, muestreamos, partimos, muestreamos, partimos, muestreamos, partimos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Tienen dos cosas importantes. Se selecciona un subconjunto para muestrear y luego se parte. Esas dos decisiones son muy importantes. ¿Bien? Queremos que esas dos decisiones se tomen de la manera adecuada para generar este efecto. Ese efecto hace que la probabilidad de obtener observaciones en el punto que está cercano al óptimo sea muy densa, que la mayoría de las observaciones se vaya a ese punto. Pero no es algo que sea totalmente determinista, porque si fuera así, digamos, yo tengo este bloque, encontré una partecita que es prometedora, y luego ahí dentro encuentro otra que es prometedora, y luego ahí dentro otra que es prometedora, creando una especie de espiral, y en algún momento perdí el verdadero óptimo, porque la inferencia que hice en algún momento falló. Entonces eso no lo queremos hacer porque es un escalado en la colina, pero con un arbolito. Entonces eso estaría mal, ¿vale? ¿Cómo evitamos eso? Esto se puede generar con algo muy sencillo, que ya existía, que es un método para crear simulaciones, probado en la estadística, en la probabilidad, perdón, que se llama aceptación-rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros seleccionamos aleatoriamente un subconjunto, cualquiera de estos que ya están definidos, y muestreamos el subconjunto. Evaluamos la altura promedio en ese subconjunto y decimos, oye, ¿ese subconjunto es prometedor o no es prometedor? ¿Mejora en promedio lo que ya hemos observado o no? Si no es prometedor, entonces rechazamos, volvemos a seleccionar otro, y hasta que obtengamos uno que es bonito, y decimos, este sí es prometedor, entonces ahí se utiliza para aprender. Y así nos vamos, no solamente estamos aprendiendo en los que sí cumplen con esa propiedad de estar muestreando en donde se debería, donde esperamos que se vean las observaciones. Este es un método que yo le pongo sin fe, es escéptico, porque no asume nada de las observaciones que vamos a tener. O sea, hasta ver no creer, ¿no? Hasta que ya calcula un promedio ahí, ya asume qué es lo que se puede tomar una decisión de informar, ¿no? Pero esto, ¿qué imaginan? ¿Cuál imaginan que es el problema de esto?
porque es funcional, ¿no? O sea, cumple con la propiedad que decíamos. Sí concentra el muestreo en donde debe de estar y no hace un sesgo. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Dónde creen que se cicla y se tarda? En todas las comparaciones. Acá está haciendo un juego muy absurdo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese es totalmente escéptico. ¿Y qué es lo que nosotros propusimos? Algo esotérico. Aumentale fe. Ponle el concepto de fe. ¿Cómo se hace eso? Ahí va. Con lo que las niñas de Coyoacán nos tratan de vender para convencernos de comprar libros hippies. La ley de la atracción. Si tú lo piensas, si tú lo crees, lo atraes. Entonces, ¿cómo aplicamos esa cosa tan hippie a algo serio? Bueno, pues tengamos una variable aleatoria que es el promedio muestral basado en esas observaciones en un subconjunto, ¿vale? Ese Y es la función evaluada en varios puntitos. Bien, entonces, si nosotros seleccionamos aleatoriamente el subconjunto, ¿no? Puede ser cualquiera de esos subconjuntos, seleccionamos aleatoriamente, podemos obtener, a través del teorema de probabilidad total, podemos estimar cuál es la probabilidad de que ese promedio sea mayor que una cierta cuota. Eso es probabilidad sencilla, simple y sencilla, ¿no? ¿Y después qué pasa? Bueno, esto se puede obtener por el teorema central del límite, o sea, esta probabilidad se puede aproximar muy fácilmente. Y utilizando toda la información que tenemos en el árbol de regresión. Y luego, ¿qué pasa? Ahí viene la parte interesante. Si nosotros asumimos que este evento de haber superado, que ese promedio azaroso supera cierta cota, cierto umbral, entonces podemos calcular las probabilidades a posteriori. Es decir, oye, dado que ese evento fue observado, imaginemos que ese evento ya ocurrió. Si ya ocurrió ese evento, de que observamos un promedio alto o bajo, dependiendo si estamos buscando maximizar o minimizar, ¿cuál es la probabilidad de que esa observación provenga de un conjunto específico? Eso tendría que concordar con cuál es la probabilidad de que sea seleccionado como prometedor. Pero ¿cuál es la cuestión acá? Que ya no necesitamos ese ciclo, sino simplemente, estimando la probabilidad, podemos saber cuál es el subconjunto que tendríamos que seleccionar o el más probable que se seleccione. Y nos botamos el ciclo ese que daba vueltas y ya nada más es directo. Y eso, ¡pum!, se acabó. Ya con eso tenemos, ya con esa aplicación de la ley de la atracción, asumiendo que vamos a observar buenos resultados, luego decimos, oye, ya los observé, pero ¿de dónde vinieron? Haciendo esa inferencia, esa pequeña trampa a la vida, entonces obtenemos el comportamiento que deseamos de una manera rápida, tan sencillo como eso. Ese es el truco, eso es todo, se acabó. Hubo otro detalle, un detalle que platicábamos para hacer este modelo necesitamos seleccionar, ¿no? Y también necesitamos hacer una partición, ¿no? Una vez que ya dijimos aquí, ahora lo pago, para seguir trabajando así, ¿no? Como un divide y conquista, ¿no? Algo así. Bueno, pues hay un detalle. Cuando nosotros entrenamos cualquier modelo, puede ocurrir un sobreajuste. ¿Y qué pasa? Si nosotros hacemos una partición muy específica en función de un conjunto de observaciones, eso va a pasar. Y lo que nosotros observamos es que eso suele ocurrir cuando hay muchas dimensiones. Eso se vuelve muy problemático. Este tipo de particiones tienen un problema en alta dimensionalidad. ¿Pero qué hicimos? Fíjense, pensemos esto si quieren, que podría ser un perceptron, que realmente esta es la proporción en donde hago la partición. Pero podría ser una W de un peso en un perceptron, podría ser lo que ustedes quisieran. ¿Y qué pasa? Lo que hacemos realmente en el gradiente descendiente es esto, ¿no? Vamos bajando, y debería estar pegado, pero vamos bajando de un punto aleatorio hasta llegar a un valle, ¿no? Y ahí se detiene. Pero la validación cruzada nos dice, oye, si yo estoy bajando, pero a partir de aquí empiezo a empeorar la medida de desempeño en un conjunto que no forma parte del conjunto de entrenamiento, entonces ya aquí me detengo. Esto es la validación cruzada, así se ve toda chistosa, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Oye, en lugar de hacer esta cosa medio marciana, mejor creamos un intervalo de confianza y conocemos y encerramos todas las posibles superficies de error
el 95% de las superficies de ROM van a estar encerradas ahí. Y en lugar de optimizar una de ellas con otra como validación, optimizamos lo que sería la peor, ¿no? La más complicada. Y eso en altas dimensiones, ¡pum!, es exitoso. ¿Qué pasó? Bueno, también vamos a hablar de cuántas altas dimensiones, porque altas dimensiones varían, ¿no? De la interpretación. ¿Qué es alto para cada quien? Bueno, este primer artículo, las citas están aquí, ¿no? Lo justo lo he puesto en donde no se puede escanear. Este primer artículo habla sobre la llamada ley de la atracción aquí, de cómo se selecciona, y este otro habla de cómo se paga. Entonces, ¿para qué publicarlo en uno solo cuando puedes tener dos artículos por uno? Y esos son las referencias para crear un paquete, ¿no? que realmente es ya la implementación de todo el algoritmo. Bueno, pues este paquetito lo hemos probado y esas pruebas también llevan como otro artículo aparte, digo. ¿Y qué pasa? Fíjense, lo pusimos a competir con la evolución diferencial, con los algoritmos genéticos y con los enjambres de partículas. ¿Por qué? Porque esos son los tres más citados en eso de cómputo evolutivo. Son muy populares. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos pruebas estadísticas basándonos en un benchmark de funciones muy complicadas, son unas 28 funcioncitas, y hicimos las pruebas en dimensión 30, 50 y 100. Tal vez no es tan alto, pero en optimización ya es interesante haber llegado a esas dimensiones. Porque, por ejemplo, hay esta idea de partir en cajitas, se ha aplicado en otros algoritmos, por ejemplo el Direct, porque se divide en rectangles. Nada más llega a sexta dimensión y pues, actualmente tiene muchos problemas al escalar dimensiones. Y nosotros sí llegamos hasta la sexta sin mayor problema. Y no solo eso, sino que en algunas ocasiones es mejor que los algoritmos reconocidos. Bueno, pero en otras no es diferente. Entonces, ¿a qué se llegó realmente? Pues es otro algoritmo que forma parte de esas heurísticas. ¿Nos emociona? Pues hasta ahí no tanto, porque era algo que no existía, ¿no? Claro que ahora es muy bonito y esotérico, pero fuera de eso, ¿por qué deberíamos de preferir esto? Por eso. Y otra vez, en la parte bonita esta partida. Pero bueno, imaginemos que estos fueron, se hicieron muchas particiones, muchos cuadritos partidos ahí, y luego unimos este conjunto. Este conjunto tiene una probabilidad de contener al máximo de 0.95, y todo lo que está fuera de contenerlo con un 0.05. ¿Ok? Esto en naranjita es una región de credibilidad. Nos da una medida de certidumbre sobre lo que ya corremos, lo que lleva, lo que ya se conoce de la fuerza. Y eso ningún otro algoritmo lo tiene. ¿Y qué es lo genial de esto? Que por ejemplo, si yo tengo estos ejes, aquí está el 0, 0, ¿no? Ahí es el plano cartesiano. Bueno, el evaluar si cruza o no la región de credibilidad nos permite hacer pruebas de hipótesis. Si nosotros utilizamos nuestro método, este método, para obtener los parámetros de una regresión, podemos hacer pruebas de hipótesis de los parámetros. Si lo utilizamos para, por ejemplo, un perceptron sencillo, si lo utilizamos para resolver un problema con eso, podemos ver qué entradas no son necesarias porque tienen un resultado. ¿No? Eso no existe en los algoritmos de genéticos y en Java, cosas así. Esa es la novedad. Y eso está muy, muy padre. Bueno. Y hasta ahí, eso es lo único que además de que es tan robusto como los otros, tiene esa gran ventaja. Una medida de qué tan buenos son esos conjuntos. Ahí hay una cita de Liching. Realmente, creo que con lo que hemos platicado, o me gustaría pensar que con lo que hemos platicado, si yo volviera a la parte en la que les pongo cómo se calcula la probabilidad condicional, ¿serían capaces ustedes de implementar este algoritmo? Es partir, cajitas, calcular, ya está, ¿no? La idea es simple. Y Eli Ching dice, pues lo que es simple enamora, cautiva, tiene adeptos, y lo que tiene adeptos va a la larga. Entonces, esa es la metáfora también esotérica. Es un libro oracular, de oráculo chino, ¿no? Para predecir. Entonces, no sé cómo iba a salir, pero
¿Sí? ¿Tiene preguntas? Pues, muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a la sección clásica de preguntas y respuestas.